Amén. Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Qué lindo verles y siempre estamos expectantes, queremos que el Señor nos hable, nos bendiga y más en este tiempo que estamos viviendo, porque la venida del Señor Jesucristo se acerca a pasos acelerados. Él vuelve, Él prometió volver, ya no como el Cordero de Dios, sino como el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, como el dueño de todo. Y pensando en esto, yo podría imaginarme que como el ser humano ha tenido supuestamente un poder, ha controlado gente, ha matado gente, los reinos, los reyes de la antigüedad. Hoy podemos ver cómo los gobiernos se enseñorean del pueblo, cómo ellos deciden hacer lo que quieren y nadie les puede hacer nada, ¿no? Vemos cómo el mundo está convulsionado y cómo gente se cree poderosa y orgullosa, gente soberbia. Pero yo me imagino el momento que aparezca el Señor de los señores, el majestuoso, el sublime, el creador, el dueño, que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos caerán de rodillas al piso cuando lo vean humillados? Como dice la Escritura, muchos dirán a las rocas que caigan sobre ellos, a las cuevas que lo tapen de la presencia de este hombre, de este Hijo de hombre, del Hijo del Dios viviente, aquel que viene en gloria y majestad, y nosotros, lo que hemos creído y nos hemos mantenido fieles a Él, estaremos en pie. No caeremos de rodillas humillados, sino que estaremos en pie para recibirle, para adorarle, para exaltar su nombre, porque somos parte de Él. Eso es lo interesante, lo que nosotros tenemos que grabar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Somos parte de Él, somos su cuerpo, somos su comunidad, somos su familia, somos sus hijos. Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado, nos ha hecho parte de Él y somos su templo, su habitación, su casa. Qué maravilloso ese momento cuando Él vuelva. Y falta muy, 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 muy poco. Él ya está a las puertas para tomar y venir a buscar a su iglesia, a su amada, a su esposa. Y luego Dios hará juicios sobre la humanidad, sobre las naciones, sobre aquellos que pisotearon el sacrificio de Jesús, sobre aquellos que amaron la mentira, la maldad, que amaron hacer lo malo delante de Dios y que dieron las espaldas al amor, a la misericordia, a la paciencia de nuestro Dios. Y por eso le damos gracias por esta gran oportunidad que tenemos de estar con Él, de poder venir a reunirnos, compartir su palabra, pero sobre todo conocerle a Él, porque en las Escrituras, si leemos la Biblia, todo habla de Jesús. El mismo Jesús lo dijo y lo hemos hablado aquí también en las reuniones. Él dijo: escudriñen, profundicen, métanse en la palabra, en las Escrituras, porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Y cuando uno estudia desde el Génesis hasta el último profeta Malaquías, hablan de Jesús. Si no lo vemos a Jesús en la Biblia, no estamos leyendo bien. Tenemos que cambiar tal vez
los anteojos para verlo a Él, pero de Él se trata. Y yo tenía preparado un mensaje para este domingo, que ya lo había preparado como una continuación de lo que veníamos hablando de una gran salvación, pero en la mitad de la semana Dios me cambió el mensaje. Orando al Señor, Dios me mostró algo muy, muy importante y que creo que es necesario hoy e importante compartirlo. Y se trata, ¿no?, de la presencia de Dios. Y quiero empezar con Génesis, en el capítulo 3, versos 8 y 9. Aquí ya Adán y Eva habían desobedecido a Dios en el huerto del Edén, el jardín del Edén. Y dice lo siguiente, el verso 8: cuando oyeron, aquí Adán y Eva, la voz del Señor que los llamaba, que se paseaba el Señor por el jardín en la brisa del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor los llamó y le preguntó: ¿dónde estás tú? Y esto me llamó la atención porque habíamos visto que Dios creó al hombre, lo tomó, lo formó y sopló aliento de vida sobre el hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La imagen de Dios fue allí puesta en Adán. Y Adán caminaba con Dios en el huerto del Edén, compartían, dice que Dios se paseaba en el huerto y Adán podía estar en la presencia de Dios. Pero luego la desobediencia, el pecado, trajo como consecuencia lo que leímos recién. Tuvieron miedo de Dios, oyeron que Dios se acercaba y se escondieron porque tenían miedo. Y la presencia de Dios es la que a nosotros nos transmite vida. Si leemos en Éxodo capítulo 33, versos 14 al 15, Moisés estaba ya a punto de transitar por el desierto rumbo a la tierra prometida, pero el pueblo de Israel nuevamente errando, desobedeciendo, rebelándose a la voluntad de Dios. Y Dios le dice a Moisés que él no iba a ir, que iba a enviar a su ángel, pero Moisés le dice que no, que él no se iba a mover si la presencia de Dios no iba. Entonces el verso 14, 15, el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré reposo, te daré descanso. Entonces Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La importancia que Moisés le daba a la presencia de Dios no era una presencia fantasmal, no era una presencia mística, era una presencia de Dios real para Moisés. Entonces, considerando esto, vemos que una de las fallas que por ahí podemos llegar a tener nosotros es de no tener conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas a cada instante. No es un momento, como decía el profeta Elías o el profeta Eliseo también, que siempre me llamó la atención que ellos cuando hablaban decía: así dice el Señor, en cuya presencia estoy.
ellos estaban conscientes que estaban en la presencia de Dios. No era un Dios lejano, no era un Dios que estaba en los cielos y que de vez en cuando podía venir a ver qué estaba haciendo yo, sino que tenían conciencia, tenían entendimiento de que Dios estaba con ellos en cada momento. Los ojos del Señor recorriendo la tierra, viendo todo. Dios lo ve todo. Y ahí donde quiero comenzar el mensaje, porque yo creo que en este tiempo que vivimos es muy importante buscar, considerar, entender lo que es la presencia de Dios. Y más que un conocimiento intelectual, un conocimiento de teología o de sabiduría humana, la presencia de Dios la tenemos que conocer palpablemente, la tenemos que conocer como nuestra parte de vida, una experiencia en nosotros constante, porque en la presencia de Dios es donde nuestras vidas cambian completamente. Y pensando cuando Jesús vino por primera vez, había 4 grupos o corrientes religiosas de aquel entonces. 4 grupos que tenían la misma escritura, la misma Biblia, pero 4 interpretaciones diferentes y 4 enseñanzas diferentes. Yo tengo un estudio acerca de ello, pero no voy a hablar de eso, no viene al caso, pero sí me llama poderosamente la atención que uno de esos grupos fue lo que más atacó a Jesús. Y estudiando, profundizando el motivo o el por qué, me doy cuenta de que hoy se repite lo mismo. Y vamos a entrar un poquito en el detalle. Encontrábamos los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, que los saduceos trabajaban con los sacerdotes, estaban los celotes y los esenios. Pero sobre todo, Jesús tuvo que compartir la palabra, la enseñanza con cada uno de ellos, con sus ideas, sus preguntas. Algunas cosas estaban bien y otras no estaban bien. Pero los fariseos eran los que más atacaron a Jesús o rechazaban a Jesús y los que más añadieron a la escritura de su propia cosecha. Ellos enseñando lo que para ellos creían que Dios quería decir. Y ahí estaba el peligro. Cuando yo comienzo a hablar de lo que a mí me parece que Dios dijo, cuando yo empiezo a enseñar lo que creo que Dios quiso decir y no enseño lo que Dios dijo, porque así Jesús decía, dice, ustedes dicen, pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cómo leen? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Y frente a esto, mientras oraba, Dios me muestra que en este tiempo, para Dios un tiempo no es un día ni un mes, tal vez ya vienen hace años, tal vez 20 años atrás, 30 años atrás, donde el conocimiento de Dios se pasó a ser un conocimiento teológico, religioso, filosófico, de querer adquirir mayor conocimiento de la palabra de Dios, que uno viéndolo a simple vista no tiene nada de malo, está bien. Pero cuando el corazón del hombre se inclina a querer tener el conocimiento, la sabiduría
para verse más importante o más relevante o traer cosas nuevas a la gente, porque hoy se premia mucho el conocimiento. Y eso es verdad. Sin conocimiento, sin estudio, uno puede caer en muchísimos errores. Pero hablando de Dios, cuando yo voy a la Biblia y lo único que busco en la Biblia es conocer, llenar mi intelecto, mi mente de conocimiento, estoy hilando muy fino en caer en soberbia, en orgullo y en querer mostrarme superior a los demás. Y así eran los fariseos. Los fariseos, al igual que los sacerdotes, pero los sacerdotes eran más apegados al servicio del templo, de los sacrificios, del ritual del templo. Los fariseos fueron los que, después de la diáspora, cuando fueron perseguidos por el imperio de Babilonia, estuvieron mucho tiempo fuera de Israel, crearon lo que hoy llamamos las sinagogas y se formaron estos hombres eruditos, entre comillas, de la palabra de Dios, y ellos comenzaron a creerse que eran los únicos que entendían la palabra de Dios o la Torá en ese momento, los libros de Moisés, y podían interpretar las profecías acerca del Mesías. Entonces humillaban al pueblo y consideraban que si no tenía conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, eran gente de pecado, gente ignorante, gente que ellos podían manipular, que podían decirle lo que ellos querían. Y Jesús tuvo que lidiar mucho con ellos, pero algo que siempre Jesús le dijo: si ustedes entendieran lo que significa, no condenarían a los inocentes. Porque Jesús vino a revelar el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría que está en la Biblia. Y que es lo que vamos a leer a continuación en Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué importante lo que Jesús dice aquí. Es una revelación, nos da entendimiento que la Escritura, que contiene la vida eterna, ¿se acuerdan? Jesús dijo: escudriñen las Escrituras porque en ellas encontrarán la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. ¿Dónde está la vida eterna? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestro propósito objetivo? Está en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Los dos son uno, porque Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Pero tenemos que conocerle. Ahí está nuestro objetivo principal. No es entender intelectualmente la Biblia, lo que dice, y poder yo interpretar como un teólogo a grande escala, porque el hebreo dice lo siguiente, porque el griego, porque aquí, porque allá, y no me edifica. Puedo llenarme de conocimiento como un historiador, como un gran diplomático intelectual, pero en cuanto al conocimiento de Dios, ahí es donde hemos estado fallando, en conocerle a Él. ¿Qué busco yo al leer la Biblia? Busco saber más de
lo que dice la Biblia o saber más o conocer más de Dios, de una persona. Porque en la enseñanza bíblica hay dos palabras para hablar de conocer, que son diferentes y se interpretan diferente. Una es del conocimiento intelectual, como yo puedo leer un libro de historia y puedo hablar de Bernardo O'Higgins, de muchas cosas de él, pero nunca lo conocí. Nunca lo conocí. Yo hablo de lo que he leído, de lo que dice la historia, pero nunca lo conocí a él. Y yo puedo decir, yo conozco a Bernardo O'Higgins, le gustaba tal cosa, hizo lo otro, peleó acá, estaba casado o era amigo de, pero yo no puedo hablar del conocimiento personal de él, porque no lo conocí. Y con Dios es lo mismo. Yo puedo decir, yo conozco a Dios. Él es grande, Él es misericordioso, Él es clemente, Él es perdonador, Él es un Dios alto, sublime, es majestuoso. Sí, la Biblia dice. Sí, la Biblia dice. No, si la Escritura, no, porque en Génesis está escrito que dice así. Y puedo conocer y decir que conozco a Dios por lo que dice la Biblia. Y ese es el 50%. Pero cuando yo tengo un encuentro con Él, cuando yo lo conozco en persona, y no hablo de haberlo visto personalmente, tangible, visiblemente, sino que se revela a mi espíritu, mis ojos son abiertos para verle, conocerle, entonces mi vida cambia, mi vida se transforma, mi vida se cae a pedazos delante de la presencia del Dios Altísimo, porque es allí donde mi espíritu es donde se alumbra, donde mi vida cobra ahora sentido, donde puedo ver y puedo comenzar a leer la palabra de Dios y leo en la Biblia a Dios, a Jesús, a mi Redentor, a mi Señor. Comienzo a leer la palabra como espíritu y vida, ya no como letra, no como simples palabras, sino que comienzo a entender, a recibir, a hacerse vida lo que dice la palabra. O sea, ya no digo, no, Dios es misericordioso porque lo leí, sino porque ahora lo vivo. Vivo la misericordia de Dios, vivo la compasión de Dios, vivo el poder de Dios, vivo la luz de Dios, vivo la sabiduría de Dios, vivo la grandeza de Dios, vivo la fortaleza de Dios. Comienzo a sentir, a experimentar en mi interior la presencia de Dios, que comienza a mostrarse, a revelarse a mi vida. Es por eso que Jesús dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque cuando yo le conozco es cuando yo me puedo humillar, es cuando yo puedo orar, yo puedo hablar con Él, puedo leer la palabra de Dios en plena libertad porque yo sé quién es. ¿Me van entendiendo a lo que quiero? Una cosa es conocer o hablar de Dios a través de letras, de haber estudiado qué dice Dios, lo que dice de Él. Otra cosa es cuando esa palabra se hace personal, se hace vida en mí. Entonces digo, yo le conozco.
Jesús dio a conocer al Padre porque Él lo conocía. Cuando le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre, y nos basta, ya está, sería suficiente. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, el conocer a Jesús es conocer a Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a tomar importancia de cada vez que voy a orar, cada vez que voy a leer la palabra de Dios, es buscarlo a Él, es conocerlo a Él, que se muestre un poco más, conocerlo un poco más. Así como yo puedo conocer a una persona, no conozco todo en un día, es un tiempo, pero cuanto más pase tiempo con esa persona, más la voy conociendo. Y más cuando es una persona que se abre a que la conozcan, porque hay personas que fingen o se escudan o se encierran y no se dan a conocer. Solamente usted va a conocer la figura, alguna que otras cosas de esa persona, pero cuando una persona se abre, se pone transparente, usted puede conocer los gustos, lo que le molesta, lo que le agrada, qué carácter tiene, muchas cosas de esa persona. Así es Dios, y Dios se abrió, Dios se puso transparente, se reveló quién es Él. Pero a veces nosotros cometemos, y mayormente me incluyo como pastor, el querer conocer intelectualmente, y eso pasa en los institutos bíblicos, cuando uno va a prepararse, cuando va a una universidad teológica, usted sale ahí lleno de conocimiento intelectual. Diría un pastor amigo que fue nuestro pastor por muchos años, decía, salimos de los institutos teológicos cabezones, llenos de conocimiento, pero ese conocimiento tiene que bajar al corazón, tiene que bajar al espíritu, se tiene que hacer realidad, se tiene que hacer vida en nosotros, si no, no sirve de nada, porque no nos va a transformar, no nos va a cambiar, no vamos a experimentar lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 16, verso 11, dice la palabra del Señor. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Salmo 31, 20. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia y los alejas de las lenguas acusadoras. O sea que la presencia de Dios nos llena de gozo, hay plenitud de gozo, hay delicias en su presencia, hay seguridad en su presencia, nos protege en su presencia, nos guarda, su presencia nos fortalece, su presencia nos anima, su presencia nos muestra la vida de una forma diferente. El buscar a Dios, el llenarnos de Él, es lo que más nos debe motivar cada día. Moisés dijo, si tu presencia no viene conmigo, no nos saques de aquí. Nada podemos hacer si Él no está presente. Pero ¿cuánto conocemos de Él?
Jeremías capítulo 9, versos 24. Más bien, alábese o exáltese en esto el que se alabe. O sea, si nos vamos a gloriar o nos vamos a alegrar o vamos a alabarnos en algo, en esto dice, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. ¿En qué? ¿En cuántos títulos tengo? ¿En cuántos libros de la Biblia me conozco de memoria? ¿En cuánto yo sé del hebreo y el griego de las escrituras o del arameo? ¿Cuánto sé de historia bíblica? ¿De cuántos yo conozco de cómo preparar los sermones y tengo una maestría y un doctorado en teología? No. Dice, si yo me voy a alabar, es en entender a Dios y conocer a Él. En eso. Yo no estoy en contra de los estudios, yo he estudiado y me gusta estudiar y conocer más. Pero cuando yo comencé a entender cuál es el propósito del estudio, que no es venir aquí y darle a ustedes un sermón bien bonito, de mucha inteligencia y sabiduría humana, sino entendí que el estudiar la escritura era para sumergirme en la presencia de Dios y conocerle cada vez más y entenderle. De nada me sirve preparar sermones o hablar o saber mucho si todavía no lo conozco a Él, no experimento lo que Él es. Por eso Jeremías dice, si en esto ha de alabarse alguien, sea en entender a Dios, en conocer a Dios, que Él es Dios, que hace misericordia, que hace juicio, que hace justicia en la tierra. Porque estas cosas le agradan a Dios. Y luego Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, él estaba orando por la iglesia de Éfesos, está orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. No en una sabiduría humana, no en un conocimiento humano intelectual, sino un espíritu que revele a Dios. Y hemos recibido el Espíritu Santo, pero a veces lo tenemos bien allí atrás, porque tal vez no tenemos tiempo para buscar de Dios, de conocerle, de escucharle. Y este es un tiempo donde tenemos que buscar de su presencia, de rendir nuestro corazón, de amarle, de abrir nuestro corazón a Él, de nuestra mente, nuestros pensamientos a Él y dejar que Él nos llene de su presencia. No hay un lugar más maravilloso que el habitar en su presencia, pero no es un momento. No es que voy a ir a entrar a la presencia de Dios ahora. No, tiene que ser en nosotros una constante. Yo estoy en la presencia de Dios. Yo estoy en Él. Yo me muevo en Él. Yo vivo en Él. No puedo separarme de Él
como algo que hoy lo tengo para de 11 a 12, 12 y media, y luego sigo haciendo otra cosa. Cuando yo entienda esto, cuando yo comienzo a experimentar que Dios está en todo momento, en todo lugar, yo voy a estar en constante comunión con Él. Una relación donde Dios se pasea conmigo, camino con Dios, ya sea esté trabajando, esté cocinando, esté haciendo el aseo, esté viajando, estoy durmiendo, y la presencia de Dios, aun cuando duermo, está ahí ministrándonos. Él nos rodea con su presencia constantemente. Por eso qué importante es despertar en la mañana y saber que Él está ahí. Decirle gracias, Señor, porque este es un nuevo día. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo me levanto en tu nombre y me levanto para adorarte, para oírte, para servirte, para alabar, para cantar tu nombre constantemente, porque estamos unidos a Él. Somos uno con Él. No es en un momento, no es 5 minutos, no es 10 horas. Ay, estuve en la presencia de Dios 10 horas orando. Amén, gloria a Dios y qué bueno. Pero yo tengo que decir, todo el día estoy con el Señor. Como lo hacía el profeta. Así dice el Señor, en cuya presencia estoy. Así como Moisés decía, si tu presencia no viene, yo no me muevo. Si yo voy a ir a un lugar donde la presencia de Dios no va a estar, yo no me muevo. Pero tenemos, gracias a las buenas noticias, al sacrificio de Jesús, que vino a perdonarnos, a redimirnos, a reconciliarnos con Dios, hoy tenemos el velo del templo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, la presencia de Dios, el pacto de Dios. Allí la gloria de Dios se abrió para nosotros, la puerta se abrió. Podemos entrar a la presencia de Dios constantemente. Por eso que Jesús dijo, he venido para hacer morada en ustedes. El Padre y yo vendremos y habitaremos en ustedes, y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Hará morada. Somos el templo, somos la casa, somos la habitación de Dios, somos el lugar santísimo de Dios, si se podría decir, para entenderlo, la importancia que tiene esto. Por eso dice que aquel que conoce a Dios, que los ojos son abiertos, comienza a purificarse, a santificarse, porque ahora el que habita en nosotros es santo, pero podemos recibir de Él todo, todo. Es la vida. Por eso Jesús decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr los ríos de agua viva. Es una constante, es las 24 horas del día, su presencia. Y cada vez más vamos a conocer y experimentar su presencia cuando yo, al leer la palabra, cuando yo tomo ese tiempo de comer, de beber de la palabra de Dios, es comer y beber de Él, no de letras. Por eso dice que el conocimiento, Pablo decía, el conocimiento envanece, nos hace soberbios, nos ciega, no nos hace ver a Jesús, no nos hace ver al Señor. Los fariseos no veían al Mesías que tenían delante de ellos, al Redentor, al enviado, y ellos se conocían las Escrituras de memoria, pero no lo veían. ¿Por qué? Porque estaban envanecidos por el conocimiento y querían más conocimiento.
Pero aquel que era humilde, aquel que era sencillo, Jesús se le revelaba. Jesús se mostraba. Por eso que Pedro, en un momento, un hombre rudo, un hombre pescador, un hombre de experiencia en el mar, cuando Jesús le dice, tira la red, él le dice, bueno, toda la noche hemos estado pescando y no pescamos nada, pero en tu nombre, en tu palabra, voy a tirar la red. Y dice que casi la red se rompía de la cantidad de peces. Un milagro extraordinario donde Pedro cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío, apártate de mí porque soy pecador. Fíjense que cuando yo conozco a Jesús, el pecado se me muestra, pero no me condena. Se me muestra para cambiar. Se muestra y me da las herramientas para cambiar. Eso es lo lindo, lo hermoso, lo maravilloso. El conocimiento intelectual me va a condenar. Uy, yo pequé, hoy estoy bajo pecado, por eso la cosa me va mal. Tengo que orar más, tengo que ir a la reunión más. Y comenzamos a querer hacer obras, porque es un intelecto, es letra. Pero cuando se revela el verdadero Dios, lo que está escrito se me revela y tal vez me dice, eres un pecador. Pero se revela la misericordia, se revela el amor, se revela el perdón. ¿Quién es Él que con sus brazos abiertos me recibe, me abraza y me dice, yo te he perdonado, hijo mío? Yo no te condeno, vete y no peques más. Anuncia mi nombre, anuncia mis misericordias. Habla de cuán grande es mi amor. Cuando se revela el Señor, cuando lo conozco a Él, mi vida cambia, no por un ritual religioso, no porque tengo que hacer esto, no porque tengo que hacer lo otro. Mi vida cambia porque lo conozco, me reflejo en Él. Entonces mi corazón se rinde, mi corazón cambia, comienzo a nacer de nuevo, una vida nueva, y comienzo a caminar en su luz, en su amor, en su fidelidad, en su palabra. No, ya no es gravoso, ya no es una carga, porque lo conozco a Él. Eso es lo que tenemos que buscar, conocerle a Él, a Él. Cuando oro, cuando canto, cuando leo la palabra de Dios, es querer conocerlo a Él. Es que Él se revele a mi corazón, a mi espíritu. Los ojos de mi entendimiento lo puedan ver a Él. Como decía Pablo, que reciban el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Voy a pedir que cierren los ojos en este momento y que se haga un autoanálisis. Si lo conocen realmente a Él, si han tenido esa experiencia con Él, no una experiencia mística, algo así mágico, sino la experiencia del Espíritu Santo, la experiencia con Él, de conocerle, que usted lee la palabra y lo ve a Él. Cuando dice en su presencia hay plenitud de gozo y usted lo siente, usted sabe, usted lo ha vivido, esa plenitud de gozo, esa delicia de estar en su presencia, que se llena, que lo llena todo en su corazón, que no necesita nada más, que está ahí, que le dice gracias Señor porque estás aquí conmigo. Gracias Señor porque no me dejas y no me desamparas. Gracias Dios porque puedo conocerte, puedo caminar contigo.
No tengo miedo de tu presencia. No me escondo de tu presencia, sino que corro ahora a tu presencia. Busco de estar contigo, de escucharte, de ser como María, sentarme a tus pies a oírte. Quiero conocerte más, no conocerte en forma intelectual, teológicamente, históricamente. Quiero conocerte a ti en persona, que te reveles a mi corazón, a mi espíritu, que yo pueda verte, que mis ojos te contemplen, que yo pueda humillarme, pueda rendirme a ti, pero con gozo, con alegría, con amor, porque ahora estoy en tu presencia, y hablar de ti con autoridad porque te conozco. Como tú, Señor Jesús, hablaba del Padre, como decían, Él habla como quien tiene autoridad de lo que dice, sabe lo que dice, porque te conocía. Que yo pueda hablar de ti, Señor, porque te conozco, no porque me contaron, no solamente porque lo leí, no porque me hablaron, sino porque ahora mis ojos te ven. Así como lo vivió Job, que tuvo que sufrir porque él te conocía de oídas solamente. Pero ahora sus ojos te veían. Señor, que yo no te conozca de oídas, a la pasada, a la rápida, sino que pueda verte, que mis ojos te vean, que tú te muestres. Envía ese espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de Dios, en conocerte. Y mi vida sea llena del conocimiento del Dios Altísimo y poder ir creciendo en ese conocimiento. Vamos a escuchar esta alabanza, esta canción que estábamos escuchando a la introducción, y luego vamos a orar, pero que usted pueda entrar en la presencia del Señor. Yo quiero ir donde el agua sale el dolor y en la roca pueda estar. Yo quiero estar donde el ardiente fuego no me queme, en tu presencia, oh Dios. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia.
quiero estar donde el maligno no me toque. Cúbreme con tu sangre, Señor. Yo quiero estar fuera de mentira y maldad, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, tú eres mi cimiento, confío en ti, Señor. Yo soy tu hijo y siervo, tú eres mi fuerza y canción, mi canción, en tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios. Damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu presencia. Señor, nos reunimos para conocerte a ti. En esta mañana, Señor, buscamos tu rostro, buscamos tu presencia. Queremos de ti, Señor. No queremos pasar un tiempo solamente, no queremos, Señor, tener un momento, sino que constantemente podamos vivir en tu presencia, porque nuestro lugar es estar en tu presencia. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Tenemos parte tuya, somos parte de ti, Señor. Por eso en esta mañana te buscamos a ti, abrimos nuestro corazón, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay delicias,
En tu presencia estamos seguros, protegidos. En tu presencia hay descanso, hay paz, hay reposo. En tu presencia hay fortaleza. En tu presencia, Señor, te conocemos. Podemos verte, podemos contemplarte, llenarnos de vida y vida abundante, Señor. Poder experimentar en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra alma, el poder de tu presencia, el amor en tu presencia, la misericordia, la compasión en medio de tu presencia, poder contemplar tu gloria, Señor, tu grandeza, conocerte a ti, Señor, conocer lo grande, lo maravilloso que eres, Señor, porque sabemos, conocemos, no de oídas, no porque lo leí, sino porque te conozco quién eres, Señor. Y por eso te amo, y por eso te sirvo, y por eso te alabo y te exalto y puedo cantar a tu nombre, porque sé quién eres, Dios altísimo, que estás en el trono, Dios glorioso, todopoderoso, que con el poder de tu palabra creaste los cielos, la tierra, y el poder de tu palabra hoy lo conservan. Pero también eres un Dios que ha venido a salvarnos, que ha tenido misericordia, que nos has perdonado, que nos has restaurado, y en ti podemos nosotros ser cambiados, transformados, vivificados, levantados, limpiados, Señor, tener una nueva vida, hallar en ti, Señor, el gozo, el propósito de mi vida. Señor, aquí hoy, en tu presencia estamos y sabemos que tú estás aquí, Señor. Tu presencia está aquí con nosotros en esta mañana y te pedimos que nos toques conforme a la necesidad de cada uno. Si es un problema físico, o sea, del problema almático del alma, de emociones o de pensamientos o espirituales, Señor, tú nos conoces mejor que nadie, aún mejor que nosotros mismos. Señor, toca nuestras vidas en esta mañana. Queremos, Señor, en este día domingo, experimentar tu toque, tu libertad, tu sanidad, tu gozo, tu presencia, Señor, y que en este día, luego de esta reunión, yo siga viviendo, experimentando, disfrutando de tu presencia, Señor, en mi hogar, con mi familia, o donde yo tenga que salir. Tu presencia, Señor, siempre se manifieste en mí, que yo tenga ese conocimiento, esa conciencia, ese entendimiento de que tú estás conmigo siempre. Padre, gracias. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Toda la gloria sea a ti, Señor. Solamente tú eres digno. Bendito eres, Señor. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Señor, grande es tu amor, grande es tu poder, grandes son tus maravillas, Señor, y tú no has cambiado, sigues siendo el mismo Dios eterno por siempre. Gracias, Señor, recibo en esta mañana tu presencia, tu toque, tu bendición, en el nombre de Jesús, nombre sin igual, nombre sobre todo nombre que se nombra en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de Jesús, Señor de los señores, el Rey de reyes, el que ha de venir pronto. Señor, te esperamos, te anhelamos, te deseamos a ti, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, altísimo Dios.
Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por bendecirme, por amarme, por perdonarme. Gracias por sanarme, por librarme del maligno, de los malos, de los perversos. Gracias porque tú bendices mi casa, mi hogar, mi trabajo, mi negocio. Tú me das toda bendición. Gracias, Señor, porque somos benditos. Somos benditos en ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Amados amigos, hermanos, la presencia de Dios es maravillosa. Cuando ustedes van creciendo, como decía Pablo, vamos creciendo en el conocimiento de Dios, nuestras vidas se van transformando a su imagen. Ya no va a ser un esfuerzo, ya no va a ser algo que nos cuesta, sino va a ser algo que naturalmente nos sale, lo vivimos, lo experimentamos. Así que les animo a ir creciendo en la presencia de Dios, creciendo en este conocimiento de Él, que lo amen, que amen, deseen, anhelen con todo el corazón de conocerlo a Él. Cuando van a estudiar la Biblia, cuando van a orar, cuando van a cantar o quieren leer la palabra de Dios, háblenle a Él, digan: Señor, quiero conocerte, que te reveles en mi corazón, y que la lean y pueda esa palabra brillar en su corazón, en su mente, decir: wow, qué hermoso eres, Señor. Puedo experimentar en mi vida no una palabra, sino el espíritu de la palabra, la vida que contiene esa palabra. Así que, amados, les amamos con todo el corazón. Oramos siempre por ustedes y rogamos que el Señor los use, el Señor cumpla su propósito con cada uno de ustedes en este tiempo, que ustedes se transformen en luz, en testigos, ¿no? Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Hablarán de mí con conocimiento de causa. Hablarán de mí con toda autoridad porque me han de conocer, porque el Espíritu Santo hablará de mí, se mostrará, les enseñará, les recordará acerca de Jesucristo. Así que amen al Señor con todo el corazón, anhelen estar en su presencia y disfruten de su presencia. Disfruten de la vida que Dios nos da, a pesar de las dificultades o conflictos que podamos atravesar. Disfruten porque la presencia de Dios nos da fuerza, nos da poder, nos da gozo, nos da alegría. Tenemos vida y vida en abundancia. No somos un pequeño pueblo o un pequeño grupito, sino somos el cuerpo de Jesucristo, la novia del Señor, el edificio, la casa, la morada del Dios Altísimo. ¡Qué wow! ¡Qué mejor que eso! ¡Qué mayor alegría y gozo de que Dios viene a morar en nosotros! Somos parte de Él, pertenecemos a Él.